Todos pensaron que solo era un perro visitando a su dueña enferma. Hasta que hizo eso, y toda la habitación se paralizó de incredulidad. La llovizna persistente caía sobre los ventanales de la clínica San Gabriel, en cuyos pasillos reinaba un silencio roto, apenas, por murmullos de médicos y pasos apresurados. Sofía, una niña de apenas 9 años, observaba la lluvia desde su habitación en el tercer piso. Aquella tarde, sus grandes ojos castaños reflejaban un cansancio prematuro para alguien tan joven. Llevaba semanas internada luchando contra una enfermedad que reducía su energía día tras día. Y, a pesar de los pronósticos preocupantes, conservaba una dulzura en la voz que enternecía a quienes la rodeaban. Del otro lado del ventanal, los rayos grises del cielo se fundían con su estado de ánimo. A veces ella misma se preguntaba cuánto tiempo más resistiría su frágil cuerpo. Nadie se atrevía a decírselo con crudeza, pero Sofía sabía que le quedaba muy poco tiempo. Aún así, había algo que le devolvía la esperanza a un pastor alemán de porte majestuoso llamado Ulises. Ese perro se había convertido en su más fiel compañía dentro de la clínica. Cada vez que los médicos permitían visitas caninas para aliviar la ansiedad de los pacientes pediátricos, Ulises era el primero en presentarse. Se sentaba a los pies de la cama de Sofía, inclinaba la cabeza y la miraba con una expresión casi humana, como si percibiera el peso que cargaba la niña en su corazón. Ella le acariciaba el lomo suavemente, sintiendo la calidez de su cuerpo, y una curiosa sensación de consuelo que ningún medicamento había sido capaz de proporcionarle. Sus padres, Alma y David, acompañaban a su hija en un vaivén emocional. Alma, de rostro sereno, pero ojeras marcadas por noches sin dormir, mantenía la firme voluntad de nunca derrumbarse frente a Sofía. Siempre acudía a su lado con palabras de ánimo, asegurándole que todo saldría bien. David, en cambio, un hombre alto y de semblante adusto, luchaba por ocultar su angustia. Apenas podía tolerar el hecho de que la vida de su niña se escapase, como arena entre los dedos. Sin embargo, Ulises consiguió algo que nadie más lograba provocarle a David, un atisbo de sonrisa. Quizás se debía a la disciplina innata del pastor alemán, o a esa mirada que transmitía coraje y lealtad. En cualquier caso, la presencia del animal generaba en el padre una inesperada calma, un pequeño respiro en medio de la tempestad en él. Día en que Ulises llegó por primera vez a la clínica, muchos se sorprendieron. Algunos empleados desconocían que la dirección había aprobado un programa piloto de terapia asistida con perros entrenados. El proyecto se inspiraba en el éxito de otras instituciones que demostraban que el contacto con animales podía mejorar el estado anímico de los pacientes, fomentar la recuperación y, sobre todo, acompañar en el dolor. Pero nadie imaginó el impacto que Ulises tendría en Sofía. Al verlo, la niña extendió su mano con timidez, y él respondió acercándose con cuidado y apoyando la cabeza en el borde de la cama. Fue un instante profundo, como si ambos comprendieran que compartirían algo extraordinario. Aquel pastor alemán no había tenido una vida fácil antes de ingresar al programa de terapia. Según contaban los entrenadores, lo habían encontrado en las afueras de la ciudad, herido y deshidratado. Con la ayuda de un refugio local, recibió la atención necesaria. Descubrieron entonces que poseía un temperamento excepcionalmente noble y un sentido especial para calmar a quienes sufrían. Así fue como pasó a formar parte de Sonrisas Caninas, el equipo de perros capacitados para asistir a niños enfermos. Sus cuidadores lo llamaban Ulises, en honor al legendario viajero de la mitología griega, y decían en broma que su destino también era emprender largas travesías para brindar esperanza. Los médicos de la clínica, aunque pragmáticos, reconocían que algo diferente ocurría con Sofía desde que Ulises la visitaba con frecuencia. Su frecuencia cardíaca mostraba leves mejorías y la niña describía una menor sensación de dolor cuando pasaba las tardes acariciando al perro. Algunos doctores, atados a explicaciones científicas, preferían hablar de efectos psicosomáticos. Otros, de mente más abierta, se aventuraban a decir que, en medio de una dura batalla, la fe y la compañía de un ser especial podían hacer milagros. Lo cierto era que Sofía, aún sintiendo la cercanía del final, exhibía una luz distinta en su mirada cada vez que Ulises entraba en la habitación, moviendo la cola con un entusiasmo silencioso. Una mañana lluviosa, Alma y David recibieron noticias desalentadoras de los especialistas. El organismo de Sofía se mostraba resistente a los tratamientos, y los médicos aconsejaban prepararse para lo peor. Mientras explicaban el panorama clínico, la madre se aferraba al brazo de David sin apartar la vista de la puerta, como si no quisiera que su hija apareciese de improviso
y descubriera la gravedad del diagnóstico. Aunque la niña era inteligente y percibía la tensión, siempre existía la esperanza de que conservara un halo de inocencia. Sin embargo, la realidad era contundente. El tiempo se agotaba. Desconsolados, los padres se preguntaban qué más podían hacer. ¿Existía alguna terapia experimental? ¿Algún milagro médico no probado? Sofía, por su parte, intuía que quedaba poco margen. Había escuchado fragmentos de conversaciones entre enfermeras y sentía que cada mañana le costaba más levantarse, incluso permanecer despierta. Pero algo la impulsaba a no rendirse. Quizá era el amor de sus padres, o quizá la certeza de que Ulises seguiría estando allí, esperando verla para revolverle el cabello con su hocico húmedo. Esa conexión inexplicable hizo que la niña quisiera intentar algo diferente. Comenzó a dibujar pequeñas historias donde aparecía ella, el pastor alemán, y una luz resplandeciente al final de un largo camino. Con crayones de colores plasmaba sus sueños imposibles, en jugar en un prado sin agujas ni dolores, corriendo tras una pelota mientras Ulises ladraba de felicidad. Había ocasiones en que la niña perdía la conciencia debido a las fuertes medicaciones. En una de esas crisis, Alma se quedó a su lado toda la noche. Fue en ese momento cuando Ulises, acostumbrado a horarios estrictos y salidas limitadas, irrumpió inesperadamente en el pasillo del tercer piso. Según contaron luego las enfermeras, el perro estaba tan intranquilo que se liberó del control de un cuidador y corrió directo hacia la habitación de Sofía. Era como si hubiera sentido una alarma inaudible. Empujó la puerta con las patas y, al entrar, se tumbó junto a la cama, apoyando la cabeza en el vientre de la niña, mientras emitía un gemido suave. Alma, desesperada, contempló la escena sin saber cómo reaccionar, pero fue en ese preciso instante cuando la respiración de Sofía, que había estado entrecortada y débil, pareció estabilizarse. El monitor al lado de la cama registró una leve mejoría en sus signos vitales. Al día siguiente, se corrió el rumor por toda la planta pediátrica. El pastor alemán sintió que la niña estaba en peligro y se escapó para ayudarla. Creían en una sincronía emocional entre perro y niña. Otros lo llamaban instinto. Sin embargo, todos coincidían en que había sido un momento estremecedor. La propia Sofía, al despertar, sonrió con ternura al saber que Ulises había desafiado todas las normas solo para cuidarla. Cada vez se convencía más de que el perro la entendía en un nivel que los humanos no podían alcanzar. La preocupación de los médicos permanecía. El cáncer que atacaba a Sofía avanzaba implacable. Aunque la niña mantenía una actitud valiente, las opciones terapéuticas se agotaban. Alma y David habían valorado la posibilidad de llevarla a un hospital en el extranjero, pero los doctores de la clínica San Gabriel concluían que un viaje largo podría ser demasiado arriesgado para un cuerpo tan frágil. En la penumbra de las decisiones difíciles, la única certeza era que Sofía hallaba un pequeño remanso de paz en la compañía de Ulises. Cada tarde, cuando el sol caía y la temperatura descendía, el pastor alemán acudía con paso firme a la puerta de la habitación 306 Ané. Menudo la encontraba dormida o escuchando música con los audífonos, conectados a un viejo reproductor. Entonces Ulises se acercaba a la cama y se quedaba mirando a la niña con infinita ternura. Si ella abría los ojos, le bastaba alargar su mano para que el hocico de Ulises se posara en su palma. Nadie sabía explicar por qué el perro se quedaba inmóvil, como si en esa quietud pudiera darle fuerzas a la niña para sobrellevar el dolor. La familia entera comenzó a apreciar la presencia de Ulises como una especie de señal de esperanza. Si la ciencia no podía ofrecer respuestas definitivas, tal vez existía en el amor desinteresado de aquel animal una chispa de lo que llamaban milagro. Una tarde, mientras la lluvia se intensificaba y Alma le cantaba suavemente a Sofía para apaciguar sus dolores, David tomó una decisión repentina. Se dirigió al pasillo y localizó a la coordinadora del programa Sonrisas Caninas. Sin más dilación, le pidió permiso para llevarse a Ulises con la familia fuera de la clínica, al menos por un día, quizás una última experiencia plena, un último aliento de felicidad para Sofía, podría significar algo trascendental. La coordinadora parpadeó sorprendida. Jamás nadie había solicitado un permiso así. Pero la historia de Sofía la conmovía, y sabía que la niña tenía los días contados. Le explicó que, antes de cualquier salida, debían consultarlo con el equipo médico y asegurarse de que no hubiese contraindicaciones. Aún así, la idea iluminó su corazón. Y si esa escapada constituía un regalo único para la pequeña, de inmediato preparó los papeles necesarios mientras David regresaba a la habitación
para discutir el plan con Alma y, sobre todo, con Sofía, esperando que los doctores les dieran la aprobación definitiva. La niña, al enterarse, abrió los ojos con un destello de emoción. Hacía tanto que no sentía una alegría así. Quería correr por el jardín de su casa, abrazar a Ulises bajo el gran pino que plantaron el día en que nació, y sí, la cuadaba, energía suficiente, contemplar el atardecer con la familia al completo, como habían hecho tiempo atrás. Sin embargo, la alegría se mezclaba con un silencioso temor. ¿Sería capaz su cuerpo de resistir esa pequeña aventura? Oh, Syria Tal, ¿ves la última vez que pisara su hogar? Mientras la lluvia seguía azotando las ventanas, Sofía cerró los ojos e imaginó un escenario distinto, un prado bañado por la luz tibia del sol, Ulises corriendo a su alrededor, y ella, por fin, libre de sondas y agujas, dispuesta a reír, sin restricciones. N.S.A. Vision. Sus padres estaban a su lado y no existía el sufrimiento. Sentía que el tiempo, aunque corto, podía tomar una forma distinta si decidían vivir cada segundo con intensidad. Pero la pregunta crucial se alzaba entre todos. ¿Qué haría exactamente Ulises por ella? ¿Podría la fidelidad de un pastor alemán cambiar un destino tan incierto? Nadie lo sabía con certeza. Y sin embargo, los latidos del corazón de Sofía parecían decirle que sí. Con los trámites de la salida temporal casi listos, la coordinadora del programa Sonrisas Caninas se acercó a la habitación de Sofía para comunicarle las buenas noticias. Habían obtenido el permiso médico para que Ulises pasara un día con ella fuera de la clínica, siempre y cuando siguieran unas cuantas precauciones. La niña reaccionó con un destello de alegría en el rostro, aunque su cansancio continuaba evidente. Acostada en su cama, sus dedos jugaban con la sábana, mientras oía a la coordinadora explicar que un enfermero especializado los acompañaría para supervisar constantes vitales y que habría un vehículo equipado por si necesitaban regresar. Aún así, nada de eso apagó su sonrisa, porque el simple hecho de imaginar el aire libre y la compañía de Ulises le provocaba una esperanza indescriptible. Alma y David, sentados al lado, escuchaban con mezcla de alivio y temor. Sabían que cada minuto era valioso y que Sofía soñaba con ver de nuevo su casa, el gran pino y su habitación llena de peluches. Sin embargo, temían que aquel esfuerzo fuera demasiado para el cuerpo frágil de la niña. Aún así, el médico principal, el doctor Esparza, les había dicho con cierto optimismo que, aunque no existía ninguna cura milagrosa en el horizonte, la calidad de vida de Sofía en sus últimos días era igualmente prioritaria, y si estar con su perro significaba mejorar su ánimo, entonces valía la pena intentarlo. David, con la mano firme sobre el hombro de su esposa, le susurró que todo saldría bien. Alma asintió con un leve movimiento de cabeza, mientras en su mirada se reflejaban las ansias de creer en algún pequeño milagro. Por su parte, Ulises parecía percibir la expectativa creciente en el ambiente. Cada vez que el personal de la clínica entraba para comentar detalles, él se levantaba y movía la cola con ligera solemnidad. Cuando veía a Sofía dormir, apoyaba el hocico en el borde de la cama y parpadeaba con serenidad. La relación entre ambos había alcanzado tal nivel de compenetración que los enfermeros comentaban en voz baja lo impresionante que era el cuidado con que el pastor alemán trataba a la niña. Los expertos en comportamiento animal decían que la empatía canina puede despertar actitudes de protección extraordinarias, y Ulises lo demostraba cada día. Sofía, en silencio, sentía que él le transmitía valentía, como si fuera su guardián incondicional, un compañero dispuesto a acompañarla, incluso en la adversidad final. Tras una noche breve e intranquila, llegó el día señalado para la salida. Las nubes grises amenazaban con lluvia, pero el personal médico decidió no postergar más el plan. Sofía se despertó ansiosa. La enfermera de turno, Leticia, le tomó la temperatura y revisó signos vitales, comprobando que todo se mantenía estable dentro de lo posible. Luego, con extremo cuidado, ayudó a la niña a vestirse con ropa cómoda, un pantalón holgado, una sudadera suave y unos zapatos. Sería la primera vez en semanas que Sofía se ponía ropa normal en lugar de la bata de hospital, y ese simple gesto la hizo sentir un poco más fuerte. Su madre preparó una pequeña mochila con mantas y medicinas, y David salió al pasillo a firmar los papeles de responsabilidad. Mientras tanto, Ulises aguardaba en la sala de espera junto al entrenador que participaría en la salida, manteniendo una actitud expectante. El trayecto hasta la casa transcurrió en una ambulancia acondicionada con Sofía recostada en una camilla y el enfermero, tomando notas en intervalos de 15 minutos. Alma y David iban delante con el conductor y Ulises ocupaba el espacio trasero junto a su entrenadora,
A poca distancia de la niña, en el aire flotaba un silencio cargado de emoción. Sofía apenas podía despegar la mirada del pastor alemán, que tenía las orejas en alto, y la vigilaba, como si comprendiera la fragilidad del momento. Cuando miraba a Ulises, notaba la calidez de su mirada, y le daban ganas de cerrar los ojos, para soñar que todo volvería a ser como antes, cuando corría, sin cansancio, y reía hasta quedársele la garganta seca. Pero sabía que el tiempo era muy corto, y por eso, se concentraba en grabar cada instante en su memoria. Al llegar al barrio donde vivía la familia, Sofía se removió en la camilla, intentando sentarse para contemplar por la ventana ese paisaje cotidiano que tanto extrañaba. Vio las aceras mojadas por la lluvia reciente, las fachadas pintadas con colores vivos, y el viejo árbol del parque donde había jugado desde pequeña. Los recuerdos se agolparon en su mente, la primera vez que montó en bicicleta, las fiestas de cumpleaños con globos en la entrada, y las tardes en que su padre la paseaba en hombros para que pudiera tocar las ramas más altas del pino. Una punzada de nostalgia le cruzó el pecho, pero la disipó en cuanto vio a Ulises mover la cola con entusiasmo al advertir las nuevas vistas. La enfermera Leticia bajó primero, asegurándose de que la camilla fuera colocada con suavidad. David abrió la puerta principal y, con el corazón desbocado, observó cómo introducían a su hija en la casa. Sofía sentía el aire familiar impregnado de recuerdos, y a la vez percibía una energía casi mágica. El pastor alemán, al notar que podía entrar, se adelantó y olfateó con curiosidad cada rincón, como si quisiera confirmar que el lugar era seguro para la niña. Dando un par de pasos cautelosos, Sofía quiso demostrar que podía mantenerse un rato fuera de la camilla. Sus piernas temblaban, pero ella forzó una sonrisa. Tenía que aprovechar ese día. «Te ayudo, princesa», susurró David, ofreciéndole el brazo. Con un esfuerzo considerable, llegaron juntos hasta la sala principal, donde Alma había acomodado cojines y una manta especial en el sofá. Ulises lo siguió paso a paso, manteniéndose cerca, atento al mínimo signo de debilidad de Sofía. Cuando, por fin, la niña se sentó, soltó un suspiro aliviado. Notó que el corazón le latía con fuerza, como si hubiese corrido un maratón. Aún así, la calidez del hogar y el olor a pan recién hecho que venía de la cocina la envolvieron en una sensación de bienestar irrepetible. El siguiente objetivo era llevarla al jardín, para que pudiera ver de cerca el gran pino. Sin embargo, el equipo médico no estaba muy convencido. A la humedad podría afectarla, y el cansancio ya parecía hacerle mella. Sofía insistió con un gesto suave, pero firme. Alma intercedió, argumentando que tal vez unos pocos minutos bastarían para llenar el corazón de su hija con ese último recuerdo. El enfermero aceptó con la condición de mantenerla conectada a un pequeño suministro portátil de oxígeno. Una vez preparado todo, salieron a través del corredor que daba al patio trasero, sosteniendo un paraguas por si regresaba la lluvia. El pino se erguía majestuosamente con gotas de agua resbalando por sus ramas. Aquella tarde, la luz se filtraba entre las nubes, dejando un resplandor tenue que acentuaba el color verde intenso de las acículas. Sofía se apoyó en el tronco para sentir la firmeza de la corteza contra su espalda. Acarició la base del árbol, recordando cómo, de niña, solía esconderse entre sus raíces para jugar al tesoro secreto. Ulises, a un costado, observaba con los ojos entrecerrados, como absorbiendo la reverencia silenciosa que Sofía le ofrecía a ese lugar tan horrible. Entonces, ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Sofía le dio un golpecito a la hierba para que Ulises se acercara, y cuando el perro se sentó a su lado, la niña estiró los brazos para rodearle el cuello. «Gracias por quedarte conmigo», susurró. A nadie más escuchó esas palabras con claridad, pero la expresión de paz en el rostro de Sofía lo decía todo. Fue un instante donde el tiempo pareció ralentizarse. Alma contuvo el aliento. David tragó saliva, intentando no llorar, y hasta la enfermera Leticia se estremeció. Parecía que la niña, por fin, encontraba un consuelo profundo, algo más, allá de la explicación médica, un lazo espiritual que la unía a Ulises. La brisa fresca empezó a soplar, y el enfermero se acercó para sugerir que regresaran dentro. Sofía, casi sin fuerzas, asintió. Con ayuda de sus padres, logró reincorporarse, y fue conducida nuevamente a la sala. Allí tomaron una fotografía improvisada a los cuatro juntos. Sofía, Ulises, Alma y David, en el sofá, sonriendo bajo la luz tenue que entraba por la ventana. Fue un retrato sincero de amor y fragilidad. En ese momento, ninguno mencionó la palabra Dios, pero todos intuían
que no habría otra oportunidad como aquella. Conforme avanzaba la tarde, el cansancio se hizo más evidente en Sofía. Tenía los párpados pesados y respiraba con dificultad, a pesar del oxígeno extra. Alma decidió acostarla en su antigua cama, arropándola con la colcha favorita que ella misma había bordado años atrás. A los pies, Ulises se quedó sentado, renuente a moverse de allí. Una hora después, la niña se quedó dormida con el semblante relajado. Al menos está tranquila, susurró David, cerrando la puerta. Conk. El día había sido intenso, y el atardecer se aproximaba con un tinte rosado en el cielo. Leticia y el enfermero se veían satisfechos, pero también exhaustos. Sin duda, había llegado el momento de llevar a Sofía de vuelta al hospital por precaution. Sin embargo, cuando abrieron la puerta de la habitación para despertarla, vieron que la niña respiraba con dificultad. Entre sueños, llamaba a Ulises con un murmullo casi inaudible. El perro reaccionó de inmediato, acercándose al borde de la cama y lamiendo suavemente la mano de la niña. Alarmados, los padres pidieron ayuda al enfermero. Las mediciones indicaban un descenso preocupante en la saturación de oxígeno y una baja de pulso. Hay que regresar ya, sentenció el profesional, cargando con delicadeza a la niña para colocarla en la camilla. Alma soltó un sollozo, temiendo que esto significara lo peor. David, con el rostro contraído, solo atinó a sujetar la mano de su esposa mientras miraba a Ulises. El pastor alemán se mantenía quieto, pero en su mirada se reflejaba tensión, como si comprendiera la gravedad de la situación. De pronto, ocurrió lo impensable. La ambulancia pareció tardar más de la cuenta en arrancar. Cuando por fin se pusieron en marcha, la respiración de Sofía se volvió aún más frágil. La niña parpadeaba, tratando de enfocar a Ulises, que estaba sentado junto a ella, y alcanzó a decirle algo que ninguno de los presentes pudo escuchar bien. Fue como un susurro, un ruego silencioso. En ese preciso instante, Ulises alzó la cabeza y lanzó un breve ladrido, no estridente, sino firme, como si le prometiera que todo estaría bien. El vehículo aceleró hacia la clínica, mientras el enfermero administraba medicamentos y ajustaba el oxígeno. Alma y David se abrazaban, implorando en silencio que su hija resistiera un poco más. Ulises, sin apartar la vista de Sofía, metió el hocico bajo su mano, invitándola a apoyarse en él. Por unos segundos, la niña cerró los ojos, como si ese gesto de cariño la sostuviera en el umbral entre la conciencia y el sueño. La Ambil avanzaba con las sirenas encendidas, iluminando la carretera húmeda, con destellos rojos y azules. Dentro del vehículo, el ruido de los monitores médicos y el murmullo del motor creaban un ambiente angustiante. Sofía, con sus mejillas pálidas y su respiración agitada, parecía aferrarse a la vida con cada bocanada de oxígeno. Sus padres, sentados a ambos lados de la camilla, intercambiaban miradas de pánico y esperanza a partes iguales. Él, firme, pero preocupado, revisaba una y otra vez las constantes vitales en su tableta. Mientras tanto, Ulises mantenía la vista fija en la niña, resistiendo cualquier distracción. La camilla se sacudía levemente con cada frenada brusca y cada giro apresurado. David sentía su corazón latir desbocado, temiendo que, en cualquier segundo, se rompiera ese frágil hilo que unía a Sofía con la vida. Alma, con la frente perlada en sudor frío, apretaba la mano de su hija para transmitirle calor y sostén. El enfermero se esforzaba por adaptar el flujo de oxígeno, intentando estabilizar la saturación. Ulises no apartaba la atención de Sofía. Cuando ella abría los ojos, le extendía el hocico para que sintiera su presencia. Nadie hablaba, pero en esas miradas se contenía un clamor. Tras varios minutos que se hicieron largos, la ambulancia alcanzó la entrada de urgencias de la clínica San Gabriel. Con rapidez coordinada, el enfermero y 2 camilleros descendieron a Sofía, mientras un médico de guardia los guiaba hacia el ascensor especial. Alma y David seguían a poca distancia, con el rostro desencajado por la tensión. Ulises se aferraba a las indicaciones de su entrenadora, pero sus ojos delataban una inquietud que contrastaba con la calma de costumbre. Los pasillos se abrieron paso a un quirófano improvisado, donde intentarían estabilizar a la niña de la recaída. Nadie sabía lo que ocurriría. En la sala de espera, la tensión se palpaba. Alma no dejaba de frotarse las manos, mientras David caminaba en círculos sin pronunciar palabra. Un doctor salió al cabo de unos minutos para informarles que intentarían controlar la insuficiencia respiratoria con un procedimiento de urgencia. Más allá de la puerta doble, donde se leía acceso restringido, se
Se escuchaban pasos acelerados y voces que solicitaban instrumental. Ulises quería acercarse, pero el personal no le permitía traspasar la línea de seguridad. Con un leve y lastimero gemido, se sentó y fijó la vista en esa barrera que le impedía cuidar de Sofía. La intervención duró cerca de 1 hora, aunque, para Alma y David, pareció una eternidad. Esperaron, aferrados uno al otro, sin pronunciar más que ruegos silenciosos. Cuando el doctor reapareció, su gesto serio se suavizó mínimamente. Habían logrado estabilizar la respiración de Sofía, pero seguía en estado crítico. Ordenaron llevarla a cuidados intensivos, donde estaría bajo vigilancia constante. Apenas recibió la noticia, Ulises se incorporó y, guiado por su entrenadora, siguió a la camilla con pasos cautelosos. Varios enfermeros abrieron paso, conmovidos al ver cómo ese pastor alemán parecía abogar por la vida de la niña, sin hablar ni rendirse. El área de cuidados intensivos era un ambiente silencioso, roto por el pitido de máquinas y monitores. Sofía permanecía inconsciente, con un tubo de oxígeno asistido y varios cables que registraban sus signos vitales. Alma, sentada junto a la cama, le acariciaba el cabello. David se mantenía de pie, apoyado contra la pared, intentando controlar el temblor de sus manos. Ulises se ubicó cerca de la puerta, donde podían vigilarlo. Aunque no entendía la tecnología a su alrededor, parecía intuir la gravedad de la situación. Al ver el rostro pálido de la niña, ladeó la cabeza con un gesto triste. Aquella noche fue larga y silenciosa. Los médicos administraron diversos fármacos para estabilizar la presión y mejorar la oxigenación. Pero la respuesta del cuerpo de Sofía era incierta. En algunos momentos, parecía mejorar. En otros, su pulso se debilitaba tanto que las alarmas saltaban a Alma, aguantaba las lágrimas, mientras David intentaba permanecer estoico. Al amanecer, el personal autorizó por fin que Ulises se acercara a la cama con sumo cuidado. El perro avanzó despacio, olfateando cada cable y manguera, antes de apoyar la cabeza junto a la mano inmóvil de Sofía, como si buscara transmitirle todo su calor y esperanza. Al presencia de Ulises, la niña emitió un suspiro débil. ¡Zas! Párpados temblaron, y por un instante pareció despertar. Abrió los ojos con lentitud y fijó la vista en el perro, que la contemplaba con infinita ternura. «Hola, amigo», murmuró Sofía, apenas audible. Alma y David, sorprendidos, se acercaron para sostenerla. La voz de la pequeña casi no se escuchaba, pero, en sus ojos, brotó un brillo que hacía días no se veía. El pastor alemán movió la cola muy despacio, como si supiera que aquella mínima reacción era un milagro en sí mismo, y colmaba el ambiente en la situación. Sin embargo, seguía siendo delicada. Los médicos advirtieron que el organismo de Sofía luchaba con las últimas fuerzas y que cualquier alteración podría desencadenar un desenlace fatal. Aún así, esa pequeña chispa de conciencia encendió la esperanza en sus padres, y hasta el doctor Esparza reconoció que la cercanía de Ulises parecía obrar como un calmante. Durante el resto de la mañana, Alma y David se turnaron para hablarle a Sofía sobre recuerdos felices a las navidades en familia, los paseos al lago y el día que encontró a un gatito extraviado. El perro escuchaba, atento, como uno más. A mediodía, Sofía volvió a perder el conocimiento. Se temió lo peor cuando sus signos vitales cayeron a niveles alarmantes, y el equipo médico se movilizó con urgencia. Mientras tanto, Ulises no se movió de su posición, aunque las enfermeras intentaron apartarlo. El animal se negó a retroceder, emitiendo un leve gruñido que no expresaba agresividad, sino determinación. Finalmente, permitieron que permaneciera cerca, bajo supervisión de la entrenadora. La respiración de Sofía se estabilizó un poco, como si la presencia del perro bastara para recordarle que no estaba sola. Ese detalle conmovió incluso a los doctores más escépticos y distantes. Por la tarde, la habitación se llenó de murmullos cuando el doctor Esparza reunió a los padres de Sofía. Explicó que, pese a los esfuerzos, el pronóstico seguía siendo desalentador. Sin embargo, la niña conservaba destellos de conciencia que podían prolongarse. David preguntó, con la voz entrecortada, si todavía cabía la posibilidad de un milagro. El doctor, con gesto compasivo, le recordó que estaban haciendo todo lo humanamente posible, pero que la naturaleza de la enfermedad era cruel. Alma rompió a llorar, y Ulises se acercó de inmediato, apoyando la cabeza en las piernas de la madre, como consolándola. Con el corazón encogido, Alma y David decidieron que no se separarían de Sofía ni un segundo. El tiempo parecía escurrirse, y cada latido contaba. La niña flotaba entre la inconsciencia y breves lapsos de lucidez, en los que, a veces,
Reconocía a Ulises, llamándolo con un suave amigo. Cuando la oían susurrar esa palabra, todos sentían un nudo en la garganta. Nadie sabía si aquella sería la última vez que escucharan su voz. El doctor Esparza anunció que seguirían un enfoque paliativo, priorizando el bienestar de la niña. Ulises, siempre alerta, parecía custodiar ese frágil, inquebrantable hilo de vida. Cuando la noche cubrió el cielo, la luz tenue de los monitores se reflejaba en el gesto sereno de Sofía, que descansaba con los ojos cerrados. Alma y David se turnaban para acariciar su frente, temiendo el momento de la despedida. Ulises, extendido en el suelo, mantenía las orejas atentas. De pronto la niña abrió los párpados una vez más, y con un hilo de voz, pronunció algo que conmovió a todos. Gracias por quedarte. El perro emitió un leve sonido, como un susurro canino, y apoyó el hocico en la cama. En esa quietud compartida, surgió una esperanza inexplicable. La noche se adentraba con su manto de silencio, y la sala de cuidados intensivos se había vuelto. Sofía, conectada a diversos monitores, yacía inmóvil con los ojos cerrados. En su rostro exhausto persistía, sin embargo, un atisbo de serenidad. Ulises, sentado junto a la cama, respiraba con un ritmo suave y acompasado, como si intentara equilibrar el frágil vaivén de la niña. Cada tanto, abría los ojos y clavaba la mirada en los padres, transmitiendo una determinación que, a la vez, resultaba sobrecogedora. Alma y David, recostados en sillas distintas, luchaban por mantenerse despiertos, temiendo que, en cualquier momento, ocurriera un cambio drástico. A pesar de la fatiga, no se permitían cerrar los ojos, convencidos de que Sofía precisaba cada impulso de su presencia, cada susurro de fortaleza. Al filo de la medianoche, la enfermera Leticia entró para revisar la presión arterial de Sofía y anotar sus niveles de oxígeno. Aunque las cifras no eran prometedoras, la pequeña seguía, aferrándose a la vida. Con un hilo de voz, Alma preguntó si podía acercarse más, deseosa de acostarse al lado de su hija para acunarla, como cuando era un bebé. Por protocolo sanitario, no estaba permitido, pero Leticia hizo la vista gorda, conmovida por la devoción de aquella madre. Así, con cuidado, Alma subió a la cama y rodeó a Sofía con el brazo, evitando los cables. Mientras tanto, David se ubicó a los pies, acariciando la manta. Ulises se incorporó, inspeccionando la escena, y, tras unos instantes, recostó la cabeza contra las piernas de Alma, con un suspiro humano. El tercer tramo de la madrugada transcurrió en una quietud tensa. Sofía, conectada a los equipos, parecía aferrarse a cada partícula de oxígeno. Las alarmas se activaban de vez en cuando, indicando fluctuaciones peligrosas en su ritmo cardíaco. Sin embargo, cada vez que Ulises se acercaba y posaba la cabeza junto a la mano de la niña, los números en la pantalla tendían a estabilizarse. Nadie podía explicarlo con exactitud, pero el personal coincidía en que aquel perro actuaba como un ancla de serenidad. El doctor Esparza, al pasar revista, notó que Alma y David se mantenían con el alma en vilo, y se preguntó qué fuerza sostenía a la familia. Tal vez, pensó, el afecto incondicional podía ser un bastión que superara cualquier límite conocido. Las horas siguientes fueron un vaivén entre la vigilia y el agotamiento. Alma, vencida, se quedó dormida junto a Sofía, conservando la mano de su hija entre las suyas. David abandonó la sala por unos minutos, buscando aire en el pasillo para despejar su mente. Al volver, contempló la escena con un nudo en la garganta en su esposa y su niña dormitando, y Ulises en vela, como un guardián inquebrantable. Las enfermeras comentaban en voz baja que jamás habían visto un vínculo tan profundo entre un paciente y un perro de asistencia. Parecía como si Ulises detectara cada sobresalto en la respiración de Sofía antes de que los monitores lo registraran. Cuando ella tenía un episodio de dificultad, él se acercaba más, apoyando el cuerpo contra ella para brindarle calor y calma. A medida que la madrugada cedía paso a un amanecer tenue, los signos vitales de Sofía se estabilizaron. No representaba una recuperación milagrosa, pero, al menos, su respiración se tornó menos agitada. El doctor Esparza se acercó para medir la presión y revisar el nivel de oxígeno. Tras una pausa, anunció en voz baja que el protocolo de cuidados paliativos seguiría, aunque iban a reducir el sedante para ver si la niña respondía de forma más consciente. El objetivo era comprobar si Sofía tenía la fortaleza suficiente para un último impulso. Alma y David intercambiaron miradas. Sabían que el día anterior había sido tan intenso que temían un colapso. Sin embargo, comprendían que cada mejora
podía significar una oportunidad. Se aferraron a esa posibilidad con todo su corazón. Ulises, mientras tanto, se había acomodado bajo la ventana, dejando que los primeros rayos de sol iluminaran sus ojos atentos. Ningún médico se atrevía a prohibirle el acceso, pues resultaba evidente que su presencia aportaba sosiego. Con cada pulsación del monitor, parecía sincronizarse el latido del perro, creando una atmósfera de compañerismo. El amanecer vestía las paredes blancas con una luz dorada que recordaba la calidez de un abrazo, y, en ese clima de calma, se notaba cierta armonía inexplicable. Los doctores y enfermeros, absortos en lecturas de parámetros clínicos, no dejaban de sorprenderse al ver cómo Sofía ofrecía señales de estar luchando con mayor fuerza de la que suponían. Era como si la voluntad de la niña y la lealtad de Ulises tejieran un lazo inquebrantable. Un poco después de las 7 de la mañana, Sofía abrió los ojos y movió los dedos, llamando débilmente a su madre. Alma corrió hacia la cama, seguida por David, que sentía un volcán de emociones a punto de estallar. La niña, todavía con la voz temblorosa, se atrevió a pronunciar varias frases seguidas. Dijo que había soñado con un prado verde y flores amarillas, con Ulises acompañándola. También mencionó que, en ese sueño, se sentía libre de dolor, como si hubiese recuperado la fuerza de antes. Entre lágrimas, Alma la escuchó, mientras le besaba la frente. David, a su lado, le dedicó una sonrisa que intentaba disfrazar. Ulises se adelantó y apoyó el hocico en la mano de la niña, correspondiendo a su relato con un suave ladrido. La leve mejoría de Sofía no pasó inadvertida para el equipo médico. Se mantuvo el ajuste en la medicación y, aunque seguía muy débil, parecía ligeramente más consciente. A ratos, intentaba conversar con sus padres y pedía que Ulises no sé. El perro permanecía sereno, regalándole miradas de aliento. Con cuidado, Esparza volvió a evaluar si existía la posibilidad de aplicar alguna terapia experimental, mas las condiciones clínicas no lo favorecían. Entonces, pensaron en un plan distinto: involucrar a Sofía en pequeñas sesiones de visualización guiada, donde, con ayuda de la voz de su madre y la presencia de Ulises, la niña imaginara paisajes o recuerdos felices. Quizá, de manera indirecta, esa calma interior la ayudaría a resistir un poco más, o al menos, a aliviar el sufrimiento más profundo. Durante la tarde, iniciaron una primera sesión piloto. Alma se sentó junto a la cama, sosteniendo la mano de Sofía, mientras un terapeuta especializado indicaba que la niña cerrara los ojos y respirara lo más profundo que pudiera. Ulises se ubicó en el costado opuesto, apoyando la cabeza cerca del brazo libre de cables. Con voz suave, Alma describió un bosque lleno de luz, donde los árboles se mecían con el viento. Sofía escuchaba y, cada tanto, asentía con la cabeza, como si fuera capaz de internarse en ese paisaje imaginario. Aún extenuada, sus pulsaciones se estabilizaron y el monitor reflejó una mejoría. Fue un instante efímero, puro incendio. La ilusión de que, pese a la dureza de la enfermedad, el alma de la niña todavía tenía fuerzas para soñar. Cuando la sesión concluyó, el terapeuta se acercó a Alma y David para expresar su sorpresa ante la respuesta positiva de Sofía. Si bien no era un remedio definitivo, representaba un camino para mejorar su calidad de vida. En un momento tan crítico, el doctor Esparza tomó nota de los registros en el monitor, maravillándose de que la niña hubiera sobrepasado varias horas sin descender a un estado irreversible. David sentía un tenue fuego de esperanza en su pecho, mientras Alma besaba la mano de Sofía. Ulises se acomodó a un lado de la cama y cerró los ojos, agotado por emociones humanas. Todos comprendían que no se trataba solo de prolongar la vida, sino de dignificar cada segundo que quedaba, venida de su voluntad y del fiel pastor alemán. La mejoría leve de Sofía impulsó al doctor Esparza a proponer un plan más ambicioso. A la mañana siguiente, luego de verificar la estabilidad de la niña, convocó Alma, David y los especialistas involucrados en su cuidado para evaluar una iniciativa que combinaba terapia ocupacional con la presencia de Ulises. Consciente de los riesgos, sugirió habilitar un pequeño espacio en la sala de rehabilitación, donde Sofía pudiera realizar actividades sencillas como dibujar, moldear arcela, con supervisión médica. Alma dudó, temiendo que su hija se fatigara demasiado, pero el doctor insistió en que la meta principal no era prolongar el sufrimiento, sino brindarle un entorno que la motivara y estimulase sus sentidos. David coincidió, recordando cómo el simple hecho de sostener un lápiz para dibujar flores hacía que Sofía sonriera. Aunque no era una cura,
Creer en la posibilidad de un momento de alegría seguía siendo vital. Ulises, por su parte, observaba con una atención peculiar cada intercambio de palabra, como si entendiera que aquella conversación era crucial para la niña. Fue así que, con cautela, acordaron comenzar una sesión experimental esa misma tarde. Cuando Sofía se enteró de la idea, levantó la cabeza con un destello de interés. Sentada en su cama, escuchaba a su madre describirle la posibilidad de salir un rato de la habitación, acompañada de Ulises, para intentar pintar al principio. La niña sintió dudas. Su cuerpo aún se sentía débil y el simple hecho de incorporarse podía causarle mareos. Sin embargo, al mirar al pastor alemán, percibió una especie de valor adicional, como si, en esos ojos color miel, residiera la fuerza que le faltaba. Aún con el oxígeno a cuestas, Sofía pidió que alguien le alcanzara una bata limpia, decidida a mostrarse presentable. Con suavidad, David la ayudó a cambiarse y arreglar su cabello, mientras Ulises esperaba al pie de la cama. El temblor de sus piernas no impidió que Sofía se sostuviera con la mano de su padre y la correa del perro, avanzando muy despacio hacia la sala de rehabilitación. Cada paso era un esfuerzo monumental, pero ver a Ulises a su lado le proporcionaba la sensación de no estar sola en su lucha contra la enfermedad. Percibía aliento de coraje. La sala de rehabilitación era un espacio amplio, con ventanales que dejaban entrar la luz suave de la tarde. Habían retirado camillas y aparatos para despejar un rincón especial con una mesa pequeña y varias láminas de papel. Cuando Sofía llegó, Leticia le ayudó a sentarse en una silla acolchada, mientras un terapeuta esperaba con pinceles y acuarelas. Ulises, en silencio, se tumbó cerca de los pies de la niña, como si prefiriera no perderla de vista. Los colores extendidos en la mesa. Sofía recuperó un brillo inusual en la mirada. Con movimientos pausados, tomó uno de los pinceles y sumergió la punta en pintura amarilla. Sentía la mano temblar, pero se esforzó por trazar un círculo luminoso en el papel, evocando el sol que tanto añoraba. Alma y David contemplaron la escena con el corazón contraído de emoción. Cada pincelada era un testimonio de valentía. La niña, tan frágil, no se resignaba a la inmovilidad. Ulises, atento, movía la cola con leves toques contra el suelo, como un aplauso silencioso. En ese instante, la sala quedó impregnada de una atmósfera de ternura. El terapeuta, impresionado, preguntó a Sofía si deseaba probar con arcilla, pues modelar figuras también podía relajarla. Con timidez, ella aceptó. Como sus manos temblaban, Alma sujetó un pequeño trozo de barro para que la niña no lo dejara caer. Sofía, con la concentración de quien traza un destino, fue presionando la arcilla hasta darle forma de corazón. En la superficie, trazó con lentitud las iniciales de Ulises, como un homenaje silencioso. El perro levantó la cabeza al percibir su nombre y, sin emitir sonido, contempló la creación. Los ojos de David se humedecieron. Recordó aquel día en que se sintió derrotado, rezando por un milagro, y cómo la aparición de Ulises había significado una llama de esperanza que le devolvía la fe. Sofía, exhausta por el esfuerzo, se reclinó en la silla. El color había retornado brevemente a sus mejillas, pero era evidente que necesitaba reposo. Alma sugirió que descansara unos minutos antes de volver a la cama, y el terapeuta asintió. En silencio, la familia entendió que cada minuto así constituía un regalo irrepetible. Ulises se acomodó, un calor nacido de su lealtad. Cuando regresaron a la habitación, Sofía parecía llevarse el eco de cada pincelada y cada molde de arcilla, como un bálsamo contra el dolor. Sin embargo, su cuerpo empezó a reclamar más reposo, y los médicos sugirieron volver a administrarle una dosis suave de sedantes, para evitar que se agotara. La niña, con la voz tenue, alcanzó a preguntar si Ulises podría quedarse a su lado durante la noche. Por fortuna, la dirección del hospital dio su permiso, consciente de la estrecha relación que existía. Así, el pastor alemán recibió un lugar especial junto a la cama, mientras Alma y David se acomodaban en unas sillas reclinables para no separarse de su hija. En la penumbra, las máquinas seguían marcando los latidos irregulares de Sofía, pero también se percibía un ambiente de paz. Leticia, al pasar lista, se detuvo un segundo a observar cómo Ulises dormía con las orejas apenas alzadas, listo para alertar si algo iba mal. Aquella noche, todos entendieron que la presencia silenciosa de un perro fiel podía transformar la angustia en esperanza. Aunque el final fuera incierto, un guardián de sueños. Al amanecer siguiente, las constantes vitales de Sofía se mantuvieron lo bastante estables como para permitir otra sesión de pintura. Esta vez, el doctor Esparza acudió a observar en persona. Fascinado por el efecto que ejercía Ulises,
decidió documentar el caso para futuros estudios sobre la relevancia de la terapia asistida con animales. Con sumo cuidado, Sofía plasmó en el papel la silueta de un gran árbol y, en su copa, dibujó un sol radiante que recordaba la excursión fallida a casa. Escribió, con trazos temblorosos, las primeras letras de esperanza. Aunque la fatigue la vencía por momentos, un brillo de determinación persistía en su mirada. David, conteniendo la emoción, se acercó para sostener el papel cuando ella acabó. Entraba en sus pulmones con esfuerzo, pero sin dolor extremo. Era un respiro que sentía casi milagroso. Ulises le pasó el hocico, y Sofía sonrió con fragilidad. Durante un minuto, nadie dijo nada. El doctor Esparza, desde la puerta, comprendió que la fuerza que sostenía a Sofía no provenía solo de la medicina. Había un amor genuino que trascendía cualquier pronóstico. Sofía, apenas susurrando, pronunció un gracias, Ulises. Luego, con un gesto dulce, apoyó la cabeza en el hombro de su madre y se dejó llevar por un sueño, protegida por la promesa infinita de aquel pastor alemán. Fue su momento luminoso del día. La recuperación leve que Sofía mostraba en su ánimo continuó difundiéndose entre el personal, generando una atmósfera de sutil entusiasmo. Aunque los médicos reiteraban que el diagnóstico seguía siendo grave, la niña mantenía despertares un poco más prolongados cada día y pedía con frecuencia la compañía de Ulises en todo momento. Aquella mañana, el doctor Esparza se reunió con Alma y David, proponiendo un reforzamiento de terapias de estimulación a pequeña escala. Pinturas, canciones suaves y la cercanía constante del pastor alemán parecían formar un entramado de apoyo emocional que despertaba la voluntad de Sofía. Mientras hablaban, Ulises echaba las orejas hacia adelante, atento a los gestos de la niña, como si él mismo comprendiera la importancia de perseverar. Los padres, conmovidos, aceptaron el plan, manteniendo cada rayo de esperanza. Más tarde, cuando el reloj marcaba las 10, Sofía despertó y preguntó por Ulises, ansiosa por reiniciar la rutina que habían establecido. El perro apareció en el umbral con paso silencioso, sacudiendo ligeramente la cola al verla incorporada. La niña quiso acariciarle el lomo, pero sus brazos todavía se mostraban débiles. Aún así, la sonrisa que surgió en su cara devolvió un atisbo de esperanza a Alma y David, que intercambiaron miradas de alivio. Después de ajustar el oxígeno, Leticia propuso llevarla al área de pintura en una silla de ruedas para evitar Egot. Sofía, aceptando sin protestar, estiró su mano hacia la correa de Ulises, sintiéndose protegida por esa lealtad imbatible. En el trayecto, se cruzaron con varios enfermeros que saludaron a la niña, admirados al verla más animada. Al llegar a la sala, encontraron papeles de colores, acuarelas y pinceles dispuestos con esmero. El terapeuta les explicó que intentarían un ejercicio sencillo al pintar la silueta de Ulises. Sofía soltó una risita, pues era la primera vez que se atrevía a retratar a su fiel amigo. Con paciencia, Alma le acercó los pinceles y David acomodó la silla para que tuviera buena luz. El perro, casi posando, se sentó frente a ella con el porte elegante que lo distinguía. Entri trasus inciertus. La niña fue plasmando la figura, concentrada en cada línea. Sentía la mano temblar, pero su corazón latía con un impulso de ilusión. A su lado Esparza observaba en silencio, valorando el coraje escondido en cada pincelada, consciente de que ese cuadro significaba más que simple arte. Mientras Sofía pintaba, Leticia aprovechó para controlar sus constantes vitales. Notó que la frecuencia cardíaca se mantenía estable y la presión arterial no se había disparado, como en ocasiones anteriores. Parecía increíble que, con tan poca energía física, la niña conservara esa fuerza interior, motivada por la presencia de Ulises. A ratos, Sofía alzaba la vista para buscar los ojos del pastor alemán, y él respondía con un leve movimiento de cola, como si animara cada pincelada. El ambiente se impregnó de una serenidad inédita, despertando sonrisas en enfermeros que pasaban y se detenían a contemplar la escena. David se sorprendió al sentir un nudo de gratitud en el pecho, pues veía una chispa de la Sofía risueña. De antaño Alma le apretó la mano, confiando en prolongar ese instante. Después de una hora de trabajo, Sofía se declaró cansada, aunque su mirada irradiaba satisfacción. Había dibujado un contorno difuso de Ulises con pinceladas en tonos marrones y negros, que evocaban el pelaje del perro. Al terminar, pidió ver el resultado, y soltó una risita suave, al reconocer la forma inconfundible de su amigo canino. Entre aplausos de los presentes, Leticia ayudó a la niña a recostarse de nuevo en la silla de ruedas. El doctor Esparza se acercó para felicitarla,
resaltando el valor terapéutico de aquel logro. Sofía, con un brillo tenue en los ojos, musitó que deseaba firmar el dibujo con su nombre. Como símbolo de su victoria, plasmó una firma infantil en la esquina en Sofía. Después, cerró los párpados, entregándose al reposo con Ulises a su lado. De vuelta en la habitación, el cansancio reclamó factura. La niña cayó en un sueño, y los monitores mostraron cierta inestabilidad intermitente. Alma se cerca, acariciándole el pelo con dedos temblorosos. David salió a buscar al doctor para preguntar si esa inestabilidad era peligrosa. Esparza explicó que la fluctuación era normal, tras un esfuerzo físico, pero que estarían vigilantes. Mientras tanto, Ulises no apartaba los ojos de Sofía, tumbado a pocos centímetros de la cama. El personal de enfermería, lejos de molestarse, veía su presencia como un factor positivo. Varios coincidían en que, sin ese amor canino, tal vez la niña no habría aguantado tanto. Alma rezaba en silencio, implorando a cualquier fuerza divina que permitiera a su hija permanecer con ellos. David, aunque sin palabras, compartía ese ruego. La tarde avanzó con un ritmo delicado. De cuando en cuando, Sofía abría los ojos para murmurar algo ininteligible, y Ulises reaccionaba al instante, acercando su hocico a la mano de la niña. Aunque los médicos insistían en la gravedad del estado, una especie de calma envolvía la habitación, reforzada por el cariño silencioso del perro. Un par de veces, Alma creyó ver que su hija sonreía con debilidad, como si recordara algún momento feliz. Leticia apareció para recomendar un reposo más profundo, administrando un sedante suave. David asintió, sabiendo que, sin esos fármacos, Sofía no podría soportar la frustración del dolor. Aún así, todos coincidían en que las horas recientes habían dado un soplo de serenidad que parecía improbable días atrás. Ulises seguía sin moverse, como parte del paisaje. Cuando el sol empezó a descender, los pasillos de la clínica se tiñeron de luz dorada. Alma salió un instante para estirar las piernas, y se encontró con el doctor Esparza, quien le comentó que, si la condición de Sofía permanecía estable otro día, intentarían otra ronda de terapias creativas. La madre sintió una oleada de gratitud, pues cada hora adicional que su hija tuviera lucidez era un regalo inmenso. Agradeció inmensamente al médico por su dedicación. Ambos sabían que el verdadero motor era esa conexión inexplicable con el pastor alemán. Esparza sonrió con cautela, sin aventurarse a prometer nada. Sin embargo, coincidió en que la ciencia no tenía todas las respuestas, y, a veces, la fe podía encender luces donde antes reinaba la sombra. Alma regresó a la habitación. Al entrar vio a Sofía dormida y a David conversando en voz baja con Leticia, quien le explicaba que Ulises parecía haberse inquietado en algunos momentos, tal vez presintiendo una bajada de presión en la niña. La enfermera comentó que el perro se acercaba más al monitor cada vez que detectaba un cambio sutil en el ritmo cardíaco. Resultaba sorprendente, pero los registros demostraban que Sofía respondía mejor a los tratamientos cuando Ulises se hallaba junto a ella. Alma contempló al perro, en apariencia tranquilo, mientras dormía la niña, y pensó que no había gratitud suficiente para agradecer lo que hacía. David intentó sonreír, reconociendo que ese milagro les daba oxígeno. Leticia sonrió antes de marcharse, dejando una promesa: vigilarían de cerca cada avance que experimentara Sofía esa noche. La penumbra cubrió la clínica y el silencio se adueñó de los pasillos, marcando el inicio de otra noche de vigilia. Sofía se removía inquieta en su cama, mientras Alma y David se turnaban para sostenerle la mano. Ulises, apostado junto en la cabecera, observaba cada respiración con atención. Heishia medianoche. La niña abrió los ojos y susurró el nombre del perro. En ese contacto visual, pareció florecer un renovado coraje. Sus padres sintieron que aquella llamita de vida persistía contra todo pronóstico. Ulises se acercó más, apoyando el hocico en la almohada, como si velara los sueños de Sofía. La niña respiró hondo una vez, y su pulso pareció estabilizarse, bajo la mirada atenta de sus padres. Afejados a ese instante, sintieron que la fe aún brillaba con un fulgor. La tenue luz del alba se filtró por las ventanas de cuidados intensivos, revelando una atmósfera entre calma e incertidumbre. Sofía pasó la noche sumida en duermevela. A ratos, su respiración se estabilizaba. En otros, el monitor marcaba taquicardia, y Leticia ajustaba la medicación. Alma y David, sin poder dormir, vigilaban cada fluctuación con el corazón encogido. Cerca de la cama, Ulises mantenía la mirada fija en la niña, consciente de lo delicado de su estado. Cuando las alarmas sonaban,
El pastor alemán avanzaba, un paso, como si esperara confirmar que el pulso volvía a la normalidad. Luego, se recostaba de nuevo, entregado a su silenciosa guardia. David, a menudo, se llevaba las manos al rostro, recordando cómo la presencia de Ulises se había convertido en un sostén para su hija y en un símbolo de esperanza para toda la familia. Cada minuto era vital. A las 6, el doctor Esparza salió del despacho del jefe de planta con un expediente abultado. Se acercó a Alma y David para comentar que habían observado una mejoría moderada, pero constante, en Sofía durante 24 horas. Aunque la enfermedad seguía su curso, resultaba urgente reforzar cualquier apoyo que mejorara su calidad de vida. Dada la eficacia de Ulises, Esparza propuso ampliar las sesiones junto al perro, con la esperanza de que una compañía prolongada reforzara su estado de ánimo. Los padres, agotados, aceptaron con gratitud. Leticia, revisando los ajustes de oxígeno, sugirió vigilar atentamente la respuesta de Sofía a cualquier esfuerzo. Ulises, sentado en la puerta, parecía captar cada gesto de la familia, listo para acercarse si la niña abría los ojos. En aquel clima, la fe seguía aferrándose a cada pequeño progreso. Sofía despertó con un susurro poco después. Aldous, al pastor alemán a su lado, pronunció su nombre con voz débil y buscó la mano de su madre. David, conmovido, contuvo las lágrimas al ver cómo su hija sonreía, aunque con esfuerzo. Con timidez, Sofía expresó su deseo de ir nuevamente a pintar. Tal vez unos minutos, pese al cansancio. El doctor, que acababa de entrar, aprobó la idea, si la niña toleraba el traslado. De inmediato, Leticia y David prepararon la silla de ruedas y ajustaron el oxígeno. Ulises se levantó con elegancia y se ubicó junto a la silla, atento a cada paso que daba la niña. Aún con mareos, Sofía logró salir de la habitación, convencida de que su fiel amigo la sostendría en él. Aquella escena conmovió a varios enfermeros en el pasillo. En la sala de terapia, el terapeuta había dispuesto acuarelas, lápices y plastilina. Sofía se sentó con cautela, sintiendo un leve vértigo. Alma acomodó el tanque de oxígeno y David la ayudó a tomar el pincel. Ulises, a un costado, se tumbó en el suelo, observando cada movimiento. La niña trazó líneas imperfectas con colores vivos, evocando un paisaje con sol y un árbol grande. A ratos, se detenía para recuperar el aliento, y Ulises alzaba las orejas, como si se ofreciera a ayudarla a seguir. Tras unos minutos, el terapeuta la invitó a moldear arcilla. Con manos temblorosas, Sofía formó una pequeña figura de perro y dibujó unas iniciales en el lomo. Aunque su rostro mostraba fatiga, en sus ojos asomaba la alegría de crear. Leticia revisó los monitores confirmando que a pesar del esfuerzo, se mantenía estable. Cuando la niña terminó, el doctor Esparza apareció para evaluar sus constantes. Observó que el pulso seguía regular y que Sofía conservaba algo de energía. Aún así, recomendó no abusar del entusiasmo. Ulises se incorporó para lamer suavemente la mano de la niña, recibiendo a cambio una caricia en la cabeza. David, emocionado, levantó el dibujo para mostrárselo a Alma, que sonrió con un brillo contenido. Con cuidado, Leticia sugirió regresar a la habitación. Sofía sintió, comprendiendo que cada instante debía dosificarse para no forzar su cuerpo. Al volver, la acomodaron en la cama y cubrieron con una manta ligera. El pastor alemán se situó cerca, como si siguiera un ritual que calmaba la tensión. El personal coincidió en que, sin ese lazo entre la pequeña y el perro, quizá no habría superado tantas crisis. La tarde transcurrió de forma estable. Sofía dormía a ratos, pero cuando abría los ojos, preguntaba por Ulises y lo llamaba, con un leve movimiento de labios. Leticia vigilaba la saturación de oxígeno, que se mantenía en niveles aceptables. Alma se sentaba junto a su hija para contarle historias de la infancia, paseos al lago, meriendas familiares y aquel día en que descubrieron un nido de pájaros en el jardín. Cada relato parecía arrancar una mueca de ternura en la niña, que, a veces, movía la cabeza en un gesto afirmativo. Ulises, fiel a su estilo, no se apartaba. Solo bebía agua y descansaba unos minutos, antes de retomar su lugar junto a la cama. David, a cierta distancia, reflexionaba sobre la fragilidad de la vida y cómo un perro podía infundir tanto coraje a su familia. En las rondas vespertinas, el doctor Esparza revisó nuevos análisis. Confirmó que, aunque la enfermedad no revertía, Sofía mostraba menos episodios de dolor. Atribuyó parte de ese efecto a la terapia canina y a la estimulación con pintura y música. Alma agradeció,
confesando que el ánimo de su hija se iluminaba cada vez que Ulises entraba en la habitación. Varios enfermeros coincidieron en que la niña ya no lloraba tanto durante las curas o revisiones. Por la noche, se decidió reducir ligeramente los sedantes para permitir que Sofía tuviera ratos de lucidez sin padecer tanto sufrimiento. David preguntó si cabía alguna posibilidad de una nueva visita al jardín interior de la clínica en los próximos días. Esparza no lo descartó, siempre y cuando los parámetros se mantuvieran en ese rango. La promesa de ese aire libre motivó a todos con la llegada de la noche. El pasillo quedó en penumbra y el cansancio volvió a hacerse sentir. Sofía, agotada, se recostó, apoyando la mano sobre el lomo de Ulises. Sus padres contemplaron esa imagen con una mezcla de alivio y nostalgia. Recordaban los primeros días en que la enfermedad había avanzado sin piedad y como la aparición de aquel pastor alemán lo cambió todo. En silencio, Alma susurró que amaba a su hija con todo su ser y que creía firmemente en la fuerza del amor, incluso cuando las probabilidades parecían mínimas. David, de pie, posó su mano sobre el hombro de Alma, compartiendo el mismo ferviente deseo en Leticia, que entró para corroborar el oxígeno. Experimentó un nudo en la garganta al percibir la conmovedora escena. Una vez más, el hospital entero parecía rendirse ante el lazo inquebrantable que unía a Sofía y Ulises. Ya de madrugada, las alarmas se mantuvieron silenciosas y la niña durmió con relativa estabilidad. Cada tanto su pulso fluctuaba, pero recuperaba el ritmo sin llegar a crisis. Ulises continuó en vela, atento a cualquier cambio. Cuando amaneció, el doctor Esparza comunicó que Sofía podría intentar una salida breve al jardín en un par de días. Si su condición no empeoraba, Alma se secó las lágrimas, animada por la idea de que su hija volviera a sentir la brisa en el rostro. David sonrió, acariciando la cabeza de Ulises, en agradecimiento por su indefectible compañía. En la cama, Sofía abrió los ojos un instante, lo suficiente para enterarse de esa posible aventura. Susurró un gracias que abarcaba a sus padres, a los médicos y, sobre todo, a su fiel compañero canino. Aunque el desenlace seguía incierto, aquella esperanza era un bálsamo que alimentaba la determinación de todos. La mañana llegó con un aire ligeramente más templado y Sofía sintió una pequeña oleada de entusiasmo al recordar la promesa de visitar el jardín interno de la clínica. Aunque sabía que cada paso requería cuidado, deseaba contemplar las flores y respirar un aire distinto del de su habitación. Ulises, como de costumbre, permanecía sentado junto a la puerta, atento a cualquier movimiento de la niña. Alma y David charlaban con el doctor Esparza, intentando cuadrar horarios y condiciones para que el paseo no representara un riesgo. En cada palabra que intercambiaban, se notaba la ansiedad por proteger a Sofía, pero también la determinación de brindarle esa alegría. La niña, por su parte, acariciaba el lomo de Ulises con un gesto dulce, intuyendo que aquel perro le devolvería fuerzas en ese instante anhelado. Pasadas las 11 de la mañana, Leticia llegó con la silla de ruedas y un par de cobijas suaves. Ajustó con meticulosidad el tanque portátil de oxígeno, asegurándose de que los niveles se mantuvieran estables durante el trayecto. Sofía estaba un poco nerviosa, pero la simple idea de ver un trozo de cielo y sentir el sol en la piel le daba un impulso de vida. David, preocupado por la fatiga de su hija, se esforzó por no mostrar su temor. Mientras tanto, Ulises, con las orejas en alto, se ubicó junto a la silla, marcando un paso acompasado. El silencio del pasillo se rompía con suaves murmullos de enfermeras, quienes se asomaban para atestiguar esa escena conmovedora. La pequeña valiente, el perro Phil White, una familia aferrada a la esperanza. El jardín interno de la clínica era un recinto cuidadosamente mantenido, con macizos de flores y un par de bancas a la sombra de un árbol mediano. Aunque no podía compararse con un parque grande, representaba un refugio sereno para quienes necesitaban un respiro. Al ingresar, Sofía inspiró con lentitud, saboreando el aroma fresco de las plantas. El aire, algo húmedo, mezclado con la fragancia de jazmines y geranios, se sintió como un susurro de consuelo. Ulises, de inmediato, se acercó a oler los bordes del sendero, atento a cualquier variación. Alma y David rodearon la silla de su hija, preparados para asistirla si se mareaba. Leticia, sin apartar la mirada de los indicadores de oxígeno, admitió que no recordaba la última vez que vio a Sofía con ese rayo de luz en el rostro. Fascinada por los colores de las flores, Sofía pidió detener la silla cerca de un rosal, cuyos pétalos rojos se abrían con esplendor. Al extender la mano, pudo rozar uno de aquellos pétalos suaves. «Es hermoso», susurró, y sus padres asintieron. Ulises, sentado a su lado, miró el rosal con curiosidad,
aunque su principal atención seguía centrada en la niña. Entre los rayos dorados del sol y la calma peculiar de esa mañana, el tiempo pareció suavizarse. Sofía cerró los ojos un instante, imaginando que corría descalza por un prado con Ulises, persiguiendo su rastro. Sentía la mano cálida de su madre y la mirada protectora de su padre, unidas todas en ese respiro imposible. Ninguna palabra podía describir la gratitud que la invadía. Tras unos minutos de contemplación, David propuso buscar un asiento para que Sofía descansara, sin forzar demasiado su cuerpo. Hallaron una banca de madera junto al muro, donde los rayos de luz resultaban. Con sumo cuidado, la levantaron de la silla y la acomodaron en la banca, cubriéndola con una de las cobijas. Ella soltó un suspiro, agotada, pero con el corazón palpitante de emoción. Ulises se tumbó cerca de sus pies, listo para reaccionar si notaba debilidad. Leticia revisó el oxígeno, constatando que, a pesar de un leve incremento en el pulso, la niña resistía bien la pequeña excursión. Con voz suave, Alma le habló de los tiempos en que visitaban parques y zoológicos, recordando anécdotas de risas y juegos. Sofía escuchaba en silencio, derramando lágrimas silenciosas de nostalgia y felicidad. En ese transcurso, un niño, tuvo unos 6 años, también paciente de la clínica, se acercó con curiosidad, sujetaba un balón de goma y miraba a Ulises con timidez. ¿Puedo acariciarlo?, preguntó, dirigiéndose primero a Leticia. Con una sonrisa, la enfermera asintió y el niño se agachó para tocar el lomo del pastor alemán, que correspondió moviendo ligeramente la cola. Sofía, al verlo, sintió un calor enternecedor en el pecho. Parecía increíble que, incluso en medio de tanta fragilidad, se diera espacio para estos encuentros. El niño sonrió, contándole a Sofía que hacía poco había salido de una operación y que esa era su primera visita al jardín. Ella respondió con un gesto amable, sin muchas fuerzas para hablar, pero con la chispa de la complicidad que brota entre quienes saben del dolor. El doctor Esparza, que había seguido al grupo a distancia por precaución, comprobó con agrado la atmósfera pacífica que reinaba. Cuando notó que Sofía comenzaba a temblar ligeramente, se acercó para examinarla. Observó que el pulso se aceleraba y la saturación descendía de forma tenue, indicios de que la niña pronto necesitaría reposo. De nuevo, con una seña delicada, sugirió a la familia que regresaran. Sofía abrió los ojos para sentir, consciente de sus propios límites. No obstante, antes de incorporarse, expresó en Anmermulo su profunda felicidad por haber sentido el sol y el perfume de las flores. «Gracias por traerme aquí», dijo, dirigiendo su mirada a Alma, David y Ulises. El perro respondió con un leve gemido afectuoso, como si comprendiera que aquel instante significaba un tesoro irrepetible. Desandar el camino de regreso requirió lentitud. Leticia empujaba la silla. David sostenía el tanque de oxígeno y Alma supervisaba de cerca la expresión de la niña. Ulises seguía a su costado, marcando el paso con su presencia calmada. Al entrar a la clínica, sintieron el cambio de temperatura y el aire más aséptico del pasillo. Algunos pacientes y familiares que los vieron pasar se detuvieron a observar aquella escena que irradiaba ternura, la Nina frágil, pero sonriente, el perro que parecía protegerla de cualquier sombra. Finalmente, arribaron a la habitación, donde Esparza y un par de enfermeros ayudaron a Sofía a recostarse. Aunque la niña lucía exhausta, la luz en sus pupilas hablaba de que aquella salida al jardín había merecido el esfuerzo. Con sumo cuidado, acomodaron a Sofía y revisaron sus signos vitales, comprobando una ligera descompensación, aunque no tan grave como para preocuparse de inmediato. Aún así, se aplicó un analgésico suave y se dispuso un control riguroso para las próximas horas. Alma sentía el corazón en un puño, esperando que su hija no cayera en una recaída peligrosa. Mientras David le ofrecía agua con una pajita, la niña bebió apenas unos sorbos, pero agradeció con la mirada. Ulises, que aguardaba junto a la puerta, volvió a acercarse en el momento en que notó la agitación de Sofía y posó el hocico en la sábana. Cualquier tensión se diluía un poco ante ese gesto. Leticia, tomando nota de la saturación, no pudo evitar un ligero suspiro de alivio. Hasta entonces, todo seguía medianamente estable. La tarde continuó su curso, y el rumor de la clínica se convirtió en música de fondo. Entre exámenes, susurros y el ir y venir de personal, Sofía permanecía con la vista clavada en Ulises, cuyo temple inquebrantable la animaba a resistir el dolor. De vez en cuando, la niña cerraba los ojos y parecía invocar imágenes de su breve paseo, en el sol tibio, acariciando sus mejillas. El aroma gentil de las flores,
el murmullo de la brisa. Para sus padres, esos recuerdos se convirtieron en un escudo emocional contra la fragilidad del pronóstico. Sentían que, mientras Ulises estuviera allí, Sofía encontraba un motivo para aferrarse a la vida, por efímera que fuera. Ni Alma ni David pronunciaron la palabra despedida, pues albergaban la convicción de que aquel pastor alemán aún guardaba un acto final de lealtad que conmovería a todos. Dado el éxito relativo de la salida al jardín, el doctor Esparza consideró la idea de planificar un siguiente paso. Quizás incorporar un poco de musicoterapia para complementar las actividades de Sofía. Alma se entusiasmó con la posibilidad de cantar canciones suaves, mientras David se ofreció a traer su guitarra desde casa. Ulises, sin necesitar invitación, se convirtió en el acompañante perfecto, como si cada nota musical fuera una invitación a acurrucarse más cerca de la niña. Esa misma tarde, se comenzaron a idear melodías sencillas con letras que hablasen de amaneceres y de campos floridos. El equipo médico, sin abandonar la cautela, se animó a creer que cada aliento de alegría podía sostener la vida de Sofía un día más. Así, mientras la noche caía, la familia comenzó a vislumbrar una nueva oportunidad de llenar de esperanza las horas, con la certeza de que Ulises seguiría presente, regalando su nobleza a cada instante. La noche se cernía sobre la clínica, con un susurro de esperanza y temor a la vez. Sofía, exhausta, pero con una sonrisa suave en los labios, aguardaba la llegada de su padre con la guitarra. Habían acordado una breve sesión de musicoterapia para dar un giro distinto a la tarde, y la niña, aunque débil, parecía ansiosa por sentir las vibraciones de las cuerdas en el aire. Ulises, su fiel pastor alemán, se encontraba a los pies de la cama, atento incluso al mínimo sonido que emanara de los monitores, como si cada pitido marcara un latido del corazón que él mismo quisiese acompañar. Alma, sentada en una butaca, revisaba las láminas de dibujo que Sofía había pintado en días anteriores, con un nudo en la garganta al comprobar cómo, dentro de la fragilidad de sus trazos, la niña había volcado la luminosidad de su espíritu. El doctor Esparza había dado su visto bueno para la sesión de música, siempre y cuando no se prolongara demasiado. La prioridad seguía siendo salvaguardar las fuerzas de Sofía, que al menor síntoma de fatiga, debía descansar. Leticia Phil, enfermera, corroboró una vez más los parámetros en la pantalla, satisfecha al ver que la respiración de la niña seguía un ritmo pausado, sin las bruscas caídas de tiempos pasados. El reloj marcaba las 8 de la noche, cuando David cruzó el umbral con su guitarra, un instrumento de madera clara, con la superficie ligeramente gastada por el paso de los años. Sofía, al verlo, irguió la cabeza con la mejor disposición que pudo y esbozó una sonrisa que reflejaba la calidez de su corazón. Ulises se incorporó, meneando la cola, tal vez recordando cuando el padre había aparecido con este mismo objeto en noches tranquilas de la casa familiar. Acariciando el brazo de su hija, David se sentó a su lado y pulsó suavemente una cuerda, generando un acorde tenue. Ese primer sonido, delicado y casi imperceptible, pareció extenderse por la habitación con el temblor de un susurro que acariciaba el alma de quienes lo escuchaban. Alma cerró los ojos, emocionada, sintiendo que cada nota podía ser un bálsamo o un puente hacia los recuerdos más felices. La propia Sofía, con la respiración cortada, se permitió disfrutar del arrullo de la música mientras Ulises se acomodaba cerca de sus piernas, como un guardián de silencios. David comenzó a puntear unas melodías suaves, evocando antiguas canciones de cuna que solía cantarle a Sofía antes de dormir, mucho antes de que la enfermedad se convirtiera en una sombra en sus vidas. La niña, parpadeando con lentitud, sintió como cada acorde le hablaba de un tiempo en que corría sin cansancio y reía a carcajadas persiguiendo mariposas en el jardín. Miró a su madre y esbozó un gesto de gratitud, mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Alma sin que pudiera contenerlas. El pastor alemán mantuvo su quietud, observando la escena con la misma devoción que lo había caracterizado desde el primer día. En un momento, pareció que la música fluía no solo de la guitarra, sino también del corazón de quienes estaban en la habitación, tejida con los hilos invisibles de la ternura y la determinación. Leticia, sentada cerca, cerró la puerta para ofrecer un poco de intimidad y, desde el pasillo, algunos enfermeros se acercaron para escuchar esas melodías con el corazón encogido. Nadie quería interrumpir lo que parecía un rito sagrado de amor y consuelo. Con la voz temblorosa, David comenzó a cantar una nana. Cada palabra salía con la cadencia de un susurro y Sofía, casi imperceptiblemente, movió sus labios para seguir la letra. Aunque el cansancio se reflejaba en su tez pálida,
La conexión que establecía con la música se tradujo en un brillo tenue en sus ojos. Alma se arrodilló junto a la cama, tomando la mano de Sofía, y se unió al canto con voz. Ulises, al notar la emoción, se acercó un poco más, apoyando la cabeza en la pierna de la niña, como si quisiera sumarse al coro con su respiración acompasada. Desde el fondo, el doctor Esparza y Leticia intercambiaron miradas que mezclaban asombro y ternura, pues las constantes vitales de Sofía se mantenían estables e incluso su nivel de oxígeno mostró una leve mejoría. Tal vez no era un cambio definitivo en su batalla contra la enfermedad, pero sí un rayo de esperanza que iluminaba la noche. En un momento de inspiración, David cambió la melodía por una canción más alegre, esa que solía cantar Sofía mientras jugaba a vestirse de princesa en la sala de su casa. La niña, reconociendo los acordes, abrió los ojos con un destello de sorpresa. Con un susurro, dijo, «Papá, ¿puedo intentarlo?» David, conteniendo la emoción, dejó de rasgar la guitarra para acomodarla, de modo que Sofía pudiera tocar una cuerda. Con la mano temblorosa, ella rozó una de las cuerdas y produjo un sonido débil, pero dulce. Fue un instante fugaz que la estremeció, evocando en ella las sensaciones de su niñez más plena. Observando la escena, Ulises movió la cola en aprobación, y Alma exhaló un suspiro cargado de amor. Let System, Imor. Leticia, conmovida, se acercó para cerciorarse de que no hubiera fatiga excesiva, aunque la expresión de gozo en el rostro de Sofía la hizo dudar de interrumpir aquel momento. La canción prosiguió, esta vez con la voz de Alma sumándose a la del padre, formando una armonía sencilla, pero llena de sentimiento. Sofía intentó volver a pulsar la cuerda, pero su fuerza ya no la acompañó. Sin embargo, la chispa de alegría que surgía en sus ojos dejó claro que aquel esfuerzo había valido la pena. El pastor alemán, como si entendiera la importancia de ese instante, dejó escapar un leve gemido, casi una nota que acompañaba a la melodía. En la penumbra, iluminada apenas por la tenue luz del pasillo, todo adquiría un matiz casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que esa familia compartiera su música y sus afectos sin reservas. Leticia revisó el pulso de la niña y comprobó que, aunque su corazón latía apresurado, no era una señal de alarma, sino de pura emoción. Sofía, un tanto mareada, se dejó caer en la almohada, pero mantuvo la mirada clavada en Ulises, que seguía allí firme, recordándole que nunca estaba sola. Cuando la última nota se extinguió, un silencio lleno de belleza se adueñó del lugar. Ni los monitores ni los pasos lejanos de otros pacientes lograban romper ese hechizo dulce. Alma besó la frente de su hija, agradeciéndole en voz baja por su coraje infinito, y David dejó escapar una lágrima al tiempo que apoyaba su guitarra en un costado. Fue Leticia quien finalmente se atrevió a hablar, susurrando que por esa noche tal vez era prudente dejar que Sofía descansara. La niña asintió con un gesto leve, agradecida por la experiencia que había colmado su espíritu de música, y, ternura con cuidado, la familia acomodó los cables y oxígeno de la niña, permitiendo que reposara sin obstáculos. Ulises se mantuvo a su lado, preparado para brindarle esa extraña calma que le caracterizaba. Desde el pasillo, el doctor Esparza confirmó que las constantes se mantenían aceptables y sugirió un monitoreo continuo. Aún así, se respiraba optimismo, un sentimiento frágil, pero intenso, como una llama que se enciende en medio de la oscuridad. Alma tomó la mano de David, encontrando en sus ojos el reflejo del amor que los unía y la preocupación que compartía, y juntos velaron el sueño de Sofía, agradeciendo cada segundo que podían pasar con ella. La noche avanzó, y de cuando en cuando, la niña despertaba y preguntaba por Ulises, como si temiera perder su presencia. El perro, atento, emitía un leve ladrido suave cada vez que ella abría los ojos, dándole a entender que allí seguía. Tras varias horas de reposo, el amanecer pintó las ventanas con un resplandor anaranjado que anunciaba un nuevo día. Sofía siguió dormitando, necesitando recobrar fuerzas, y el equipo médico renovó la medicación, verificando que no se produjeran desequilibrios. Mientras tanto, la guitarra permanecía apoyada en una esquina, recordando que la música había rescatado sonrisas la noche anterior. Leticia apareció con un desayuno liviano para Alma y David, quienes se turnaban para salir de la habitación y comer algo. El médico indicó que, si la niña continuaba estable, podrían repetir la sesión musical cuando su nivel de energía lo permitiera. Fue un rayo de esperanza para la familia, convencida de que cada melodía era un puente hacia la vida. Con el paso de las horas,
la condición de Sofía se mantuvo dentro de los márgenes previstos. Al mediodía, recobró la conciencia y halló a Ulises reposando junto a su cama, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Alma, al verla abrir los ojos, se apresuró a preguntarle si se sentía con fuerzas para otra pequeña actividad. La niña, con una dulce sonrisa, contestó que quizás no para pintar ni para tocar la guitarra, pero sí para escuchar más música. Fue entonces cuando David, sentado en la butaca, tomó la guitarra y repitió algunos acordes suaves, sin cantar, como si quisiera mecer el ambiente en una corriente de sonidos tranquilos. Sofía, apoyada en las almohadas, cerró los ojos y dejó que la armonía la envolviera. El pastor alemán se incorporó lentamente, moviendo la cola, y emitió un gemido breve que parecía un compás animal. La musicoterapia improvisada se convirtió en un ritual íntimo, interrumpido solo por las verificaciones médicas. Esparza se asomaba de vez en cuando para sonreír con discreción, percibiendo un clima de serena esperanza que escapaba a sus diagnósticos clínicos. Leticia continuaba tomando notas, comprobando cada vez con asombro que la respiración de Sofía se mantenía más relajada en presencia de la guitarra y de su amigo canino. Sin embargo, llegado el ocaso, la fatiga volvió a imponerse en el organismo de la niña, y la fiebre amenazó con aparecer. El equipo médico ajustó los fármacos y recomendó reposo absoluto durante la noche. Aunque Alma y David se asustaron ante ese nuevo síntoma, el doctor Esparza procuró calmarlos, explicando que era una fluctuación habitual en casos tan complicados. Pese a ello, la ansiedad se instaló en los corazones de la familia, temerosos de que un retroceso echara por tierra todo el avance anímico de Sofía. Ulises captó la tensión en el aire y se acercó a la niña, acostándose con el hocico cerca de su brazo, como si quisiera absorber cualquier indicio de dolor. Cuando la fiebre comenzó a subir, Sofía perdió la lucidez, sumiéndose en una especie de sopor inquieto. Aún así, cada vez que su respiración se agitaba, el perro alzaba las orejas y emitía un sonido lastimero, alertando a Leticia y a los padres. La noche se anunció con un manto de silencio, únicamente roto por los pitidos de los monitores que registraban la lucha interior de la pequeña. Alma, sentada al borde de la cama, oraba con fervor, mientras David sostenía la guitarra entre sus manos temblorosas, sin atreverse a tocarla. La musicoterapia quedaba suspendida por el momento. La prioridad era ayudar a Sofía a combatir la fiebre. Ulises, en un acto de absoluta lealtad, no cerró los ojos en toda la noche, siempre y atento a los sobresaltos de la niña. Y así, en una vigilia compartida, la esperanza se unió al temor, esperando el siguiente amanecer para ver si el milagro continuaba o se desvanecía en el silencio de la enfermedad. La fiebre avanzó sin piedad durante buena parte de la noche. Sofía permanecía entre la vigilia y el sopor, con la respiración cada vez más entrecortada, mientras Alma y David la observaban con el corazón encogido. Ulises, fiel a su compromiso silencioso, no apartaba la mirada de la niña. Cada vez que notaba un cambio en el ritmo de sus latidos, alzaba las orejas y lanzaba un suave gemido, alertando a los enfermeros. Leticia, haciendo turnos con 2 colegas, revisaba los signos vitales y administraba la medicación necesaria para estabilizar a la pequeña. Nadie se atrevía a pronunciar un augurio definitivo. El doctor Esparza llegó poco antes del amanecer, aliviado de comprobar que, pese a los picos de temperatura, Sofía aún resistía. Con gesto serio, revisó las gráficas y confirmó que la infección no cedía con facilidad. Aún así, la niña mantenía un pulso regular gracias a los cuidados paliativos. Ulises, tumbado en una esquina, alzó la cabeza al sentir la presencia del médico, moviendo apenas la cola en señal de reconocimiento. Tras una evaluación minuciosa, Esparza se acercó a Alma y David para explicarles que debían prepararse para cualquier desenlace. Sin embargo, añadió, a veces el cariño obraba sorpresas increíbles. Leticia, con el ceño fruncido, cambió la compresa fría en la frente de Sofía y vigiló de reojo la pantalla del monitor. Los latidos seguían un compás irregular, pero nada tan alarmante como temían. Cada vez que Alma sentía desfallecer la esperanza, observaba a Ulises y encontraba en su mirada un destello de serenidad. David, junto a la ventana, se refugiaba en el recuerdo de la noche anterior, cuando la guitarra había inundado la habitación con notas que iluminaban el rostro de su hija. Nadie hablaba en voz alta sobre lo que podía acontecer, pero todos intuían la batalla interior. El siguiente amanecer trajo consigo un ligero descenso de la fiebre, lo que alentó al doctor Esparza
a programar una sesión breve de musicoterapia. Sofía, con ojos lánguidos, asintió débilmente al oír la propuesta. Ulises se incorporó de inmediato, ladeando la cabeza, como si entendiera la importancia de cada momento ganado. David afinó la guitarra con cuidado, temiendo que cualquier sonido repentino alterara el sosiego precario de la niña. Alma, junto a la cama, sostuvo la mano de Sofía, mientras el padre rasgaba con suavidad los primeros acordes. Un murmullo de esperanza pareció envolver la habitación entera, como una caricia. La música fluyó con ternura, como un bálsamo contra la angustia. Sofía cerró los ojos y se dejó mecer por la melodía, imaginando que corría libre junto a Ulises en un prado soleado. El perro, atento a cada respiración, inclinó las orejas para percibir las variaciones en su pulso. Alma tarareó despacio, uniendo su voz a la guitarra de David, y la niña intentó esbozar una sonrisa. Leticia controló los signos vitales. Un ligero temblor recorrió a Sofía, pero no empeoró. Cada nota tocaba fibras profundas de su espíritu, recordándole que quedaba belleza en un mundo marcado por la enfermedad. Cuando la última nota se desvaneció, Sofía abrió los ojos para mirar a Ulises, exhalando un suspiro. Su respiration se mantenía inestable, pero no hubo caída brusca de sus signos. El doctor Esparza, presente en la sala, esbozó un gesto de aprobación. Si bien el cuadro clínico seguía siendo complejo, la música y la cercanía del perro brindaban momentos de lucidez y calma. Alma secó las lágrimas que perlaban sus mejillas mientras David bajaba la guitarra y se arrodillaba junto a la cama, acariciando los dedos de su hija. En ese silencio compartido, la familia sintió un hilo de esperanza. Durante los días siguientes, la fiebre retrocedió poco a poco, y Sofía vivió pequeños intervalos de mayor lucidez. Aunque su cuerpo seguía debilitado, mostraba un brillo renovado cada vez que Ulises entraba en la habitación. El perro, convertido en sombra inseparable, acompañaba las sesiones de musicoterapia y se quedaba junto a la cama cuando la niña dormía. Varios médicos se acercaron para atestiguar el fenómeno, intrigados por la forma en que la cercanía de aquel pastor alemán parecía estabilizar el estado anímico de la paciente. Leticia se encargaba de documentar cada cambio esperando que esta historia inspirara a otros hospitales. Fue en una tarde luminosa cuando el doctor Esparza reunió a la familia. Tras leer los últimos análisis, señaló que la infección se encontraba bajo un control relativo y que, si bien era pronto para hablar de recuperación, Sofía mantenía un equilibrio prometedor. Alma y David se abrazaron, sintiendo que, después de tanto sufrimiento, la posibilidad de retener a su hija un tiempo más se volvía real. Ulises, sentado junto a la puerta, ladeó la cabeza, como si comprendiera la noticia. Entonces, Esparza mencionó que el apoyo emocional del perro parecía haber ejercido un papel decisivo en la evolución clínica. Con el ánimo renovado, Sofía pidió retomar los dibujos y la música. Los siguientes días la vieron pintar con pinceladas débiles, pero llenas de color, y escuchar la guitarra de David con una sonrisa tranquila. Aunque su organismo seguía mostrando señales de fragilidad, la niña experimentaba largos ratos de conciencia, compartiendo anécdotas con sus padres. En cada uno de esos momentos, Ulises se acomodaba cerca, como queriendo vigilar sus avances. Leticia bromeó con que deberían darle un reconocimiento oficial al perro por su dedicación. Alma propuso organizar, cuando todo mejorara, una pequeña fiesta en honor a ese pastor alemán extraordinario. Con el paso de las semanas, la mejora de Sofía continuó sorprendiendo al personal médico. Si bien no existía garantía de que la enfermedad retrocediera de modo permanente, cada jornada sin recaídas era un logro festejado en silencio. Ulises, ahora una figura casi oficial del piso pediátrico, acompañaba a la niña en pequeñas caminatas por el pasillo, siempre con un enfermero cerca, cuidando que no se agotara demasiado, entre risas tímidas y pinceladas de esperanza. Sofía recobró parte del peso perdido y mostró mayor resistencia en sus sesiones de musicoterapia. Para Alma y David, la vida cobraba un matiz milagroso. Una mañana, el doctor Esparza anunció que la infección casi había remitido y que la respuesta de Sofía era asombrosa. Aunque todavía le quedaba un largo camino de cuidados y controles, el alta hospitalaria se vislumbraba en un futuro cercano. Ante la mirada incrédula de los padres, el médico sostuvo que aquello no tenía explicación estrictamente científica y que a veces la fuerza de un vínculo podía rebasar los límites de la medicina convencional. Ulises, como si entendiera, se sentó junto a la camilla y ladeó la cabeza, esperando una señal de la niña. Conmovida, Sofía sonrió,
acariciándole las orejas. Esa misma tarde, Alma y David pasearon a su hija en silla de ruedas hasta el ventanal principal de la planta pediátrica. Desde allí, se divisaba el horizonte de la ciudad, con edificios que brillaban al sol. Ulises, como un escolta, acompañó cada giro de la silla. Conmovida, Sofía recordó la tarde en que regresó a casa con él, cuando su pronóstico era sombrío y todo parecía perdido. Ahora, aunque todavía frágil, sentía que la vida le había concedido un regalo inesperado. Miró a sus padres con gratitud y luego fijó la vista en el pastor alemán, su verdadero héroe. La despedida del hospital llegó 2 semanas después, en medio de aplausos discretos del personal. Sofía abandonó la clínica con un diagnóstico aún reservado, pero con el ánimo fortalecido y la mano sostenida por Alma, David y Ulises. Al cruzar la puerta, la niña respiró el aire exterior, como si fuera un triunfo. Miró al pastor alemán y le susurró: «Gracias por salvarme». Aquella vez, Ulises movió la cola y apoyó la cabeza en su regazo, sellando un lazo que trascendería cualquier adversidad. Y así, entre latidos que vencieron al desaliento, la niña y su perro hallaron un nuevo amanecer.